Pues hola a todos, si estás aquí seguramente es porque como mínimo tienes interés hacia la educación y seguramente pues es que pues tienes pasión, ¿no? Nos une esa pasión hacia la educación, ¿verdad? Así que nada, estoy encantado de estar aquí. Sí que voy a empezar ya directamente y antes de nada, pues voy a hacer primero, haré una pequeña confesión. Luego, pues te comentaré sobre, bueno, pues haré una serie de reflexiones, ¿no? Que ha dado mucho estos días, ¿verdad? Para ello. Algunas desde la experiencia y otras aportando datos. Voy a intentar aportar datos y finalmente, pues te voy a lanzar una propuesta, porque al final, pues oye, si no nos movemos, pues no hay mucho cambio, ¿no? Así que, bueno, sí que decir, y antes ya de empezar, que si en caso de que a lo mejor esperes de este momento cosas concretas para este momento de confinamiento, de educación remoto, pues quizá no va por ahí, no va por ahí la charla, pero bueno, yo espero que la disfrutes y te sea muy útil, ¿de acuerdo? Pues empezamos, vamos para allá. Bueno, pues así se nos han quedado nuestras clases, ¿verdad? Un poco de pena, de tristeza, falta el alma, ¿no? Faltan los niños, esta es una clase primaria, le falta mucha vida y así nos hemos quedado también un poquito nosotros, ¿no? Y antes de empezar una reflexión más profunda, simplemente a bote pronto, este COVID-19 nos ha dejado algunas reflexiones y seguramente tú podrás matizar y podrás añadir más, ¿no? Y luego, si queréis, la idea es que lo comentemos, ¿no? En diálogo abierto. Necesitamos lo primero la presencia física humana del profesor. No podemos obviarlo, necesitamos el cariño y el afecto. Por más tecnología que nos ayude un montón, y aquí esto es una buena prueba de ello, necesitamos tener al profesor al lado. El ritmo no lo pueden marcar las evaluaciones. El mundo ha seguido sin ellas, pero en estas fechas. Y lo que estamos viendo es que lo que importa es lo que se cuece dentro. Es decir, el aprendizaje es lo que cuenta. Y eso nos lleva a que cada día pesa más pues, la evaluación continua, el día a día. Y escuchar el pulso emocional de los alumnos, cómo están individualmente y cómo están en grupo. Que sí, las tecnologías nos ayudan mucho, insisto, pero también hemos descubierto algo que yo creo que ya sabíamos, que son terriblemente adictivas. El otro día, comentando con un amigo, pues me decía que después de 40 y tantos días se va con los chavales a dar una vuelta y antes de la hora ya estaban pidiendo que querían llegar, que querían subir a casa. Es tremendo. Que necesitamos naturaleza, porque somos naturaleza. Que movernos es necesario, no importa la manera de hacerlo. Que el silencio es fundamental y que pararnos nos hace bien después de todo. Y al fin y al cabo, como decía aquel autor, ¿no? Si una persona no puede estar sola en su habitación y en su silencio, quizás ahí está la raíz de muchos problemas del mundo. Que todo lo que tenemos, nuestra familia, la salud, la economía, la estabilidad, se puede ir de un plumazo. Y eso, lógicamente, nos deja una situación de gran fragilidad y de sentirnos a veces pues muy poquita cosa. Quizá la nueva riqueza ya no va a ser la ambición, ya no va a ser el poseer tantas cosas, sino el tener tiempo. Tiempo para nosotros, por supuesto, tiempo para lo que nos gusta, tiempo para las personas, tiempo para nuestra familia. Pero sobre todo, y ahí es la razón de todo esto, necesitamos replantearnos radicalmente la educación. Acabo de acordarme que no te he hecho al final la confesión, y la confesión es que me costaba un montón hacer para mí es una gran, como se suele decir, ¿no? Salir de la zona de confort, el hacer esto, ¿no? Pero luego más adelante verás un poco por qué lo he hecho, ¿no? Y sobre todo, pues claro, sintiéndonos como nos sentimos ahora tan pequeñitos. Fijaros qué curioso, cuando estaba preparando hace tiempo, ¿no? La presentación al libro, alguna a lo mejor la ha visto y os pido que si es así, que lo siento. No sé si es profético o que soy gafe, espero que no. Puse esta diapositiva, es decir, les puse y os pongo ahora en esta situación hipotética en la que en la Tierra se acerca un gran cometa, un cometa que va a causar mucho daño y ese cometa podría ser esta pandemia, sin duda, ¿no? Es un cometa, un momento que nos paraliza por completo. Imaginaros esta situación. Nos quedan, nos quedan unos pocos días para que haga impacto y podemos salvar un número determinado, concreto, específico de niños. Vamos a imaginar que fueran 100, 200, lo que queráis, pero la pregunta es,
¿qué les enseñarías? ¿Qué y cómo les enseñarías? Aparte de, lógicamente, de supervivencia y otras cosas, lógicamente necesitamos enseñar algo para cambiar pues esta sociedad que estamos viendo. Y es que hay que tener un cambio de paradigma que es hacia el que voy a intentar adentrarme ahora explicándolo. Fijaros, y vais a decir, se me ha ido de la olla, pues vamos a ponernos en contexto, línea temporal de la historia en una foto, ¿vale? Según autores, ¿verdad? Las etapas del ser humano podían tener 5. Y yo lo que he hecho es un poco hacer una analogía con la que también se han considerado las etapas del desarrollo humano. Por un lado está la etapa de Australopithecus, que la podíamos comparar con el estado prenatal. Acaba de llegar y el universo me sustenta, y yo estoy dentro de la placenta y no me tengo que preocupar de nada. El Australopithecus se buscaba un poco la vida y estaba ahí, como quien dice, aterrizando. Luego llega el Homo habilis y empiezan las primeras habilidades. Lo podríamos comparar con la primera infancia, de 0 a 3 años, ¿no? Donde empieza pues, poquito a poco a despertar. Luego llegamos a una tercera etapa, que sería el Homo erectus, en el que lo podíamos comparar con esa niñez temprana, de 3 a 5 años, en la que el niño ya empieza a andar, empieza a tener una independencia. Luego pasa a esa etapa de neandertal, en la que bueno, pues empieza a migrar, empieza a manejar muchísimas más herramientas que le podíamos comparar con la niñez intermedia, y es de 6 a 11 años. Pero fijaros que la última hemos sido, no sé quién fue, pero le ha llamado sapiens, no sapiens, incluso sapiens, sapiens, es decir, ¿qué voy a decir? Sin embargo, lo que correspondería sería la adolescencia. Y es que yo parto un poco de esta tesis, de que estamos en más o menos lo que podríamos llamar como sociedad la edad del pavo. Sí, os parecerá un poco de chunga, pero realmente estamos en una adolescencia como sociedad. Es decir, como fijaros que aunque hemos tenido unos avances tecnológicos de la pera y podemos hacer y hemos sacado pecho, nos hemos quedado, sin importar qué país seamos ni la riqueza que tengamos, nos hemos quedado sintiendo esa fragilidad tan grande, ¿verdad? Y preguntarás, o te preguntarás, ¿por qué somos una sociedad adolescente? Y entonces aquí te voy a hacer un poco la siguiente. Te comparto esta reflexión que no es dogma, de verdad, simplemente lo quiero compartir contigo. Bueno, pues por un lado nos matamos por el prestigio, que nos admiren, y construimos un ego en torno a ello. Hacemos una serie de cosas que van siempre de la mano a la ambición y dependemos, nos hemos forjado un personaje, una máscara, y ello hace que pongamos el foco, como este fotógrafo, en lo de fuera, en cómo nos perciben, en qué opinan de nosotros, en cuántos likes siguen, etc. No en lo de dentro. Importa el tener, esto es antiguo, ya lo dijo Erich Fromm. ¿Tener qué? Tener títulos, tener pasta, tener posesiones, tener likes, followers, seguidores, experiencias. No tanto el ser. Es un poco como el dibujito, que no sé si apreciáis en la pantalla, que a mí me encanta, de un señor puesto él a sí mismo, se ha puesto un cacharrito, en este caso con un fajo de billetes, que le lleva como pollo sin cabeza directamente hacia la tumba. Nos domina un gran egocentrismo, un gran individualismo y egoísmo. Es difícil salir de mi ombligo, es difícil salir de mi ciudad, de mi barrio, de mi nación. Genera ese sentimiento de estar separado de los demás. Incluso creerme por encima del resto o por debajo del resto, que también puede ocurrir. Y todo eso en su vertiente colectiva nos lleva a la división, en todas sus formas, al racismo y también al separatismo. Estar afuera, lo voy a centrar un poquito, ¿vale? Para que lo veáis, estar afuera nos lleva, así mejor, ¿verdad?, al descontrol emocional, porque yo estoy pendiente de los estímulos de fuera, a ser esclavo también de nuestro estado de ánimo, a estar pendiente, en definitiva, de lo que dicen ahí fuera. Y ese descontrol lo que hacemos es, de alguna manera, intentar compensarlo de forma neurótica, con esa manera de poner etiquetas y de evaluar todo. Pues este es según lo que está diciendo, este es un poco progre, ¿no? O este es un poco carca, o este es de derechas, este es de izquierdas.
Este es de arriba, este es de abajo y este no lo sé. Lo polarizamos todo y categorizamos a las personas. Todo esto nos quita libertad y nos quita ser auténticos y expresarnos libremente. Que levante la mano el que no haya sentido alguna vez en cualquier conversación en estos días que hay algo que cree que no se ha hecho bien, de cualquier tipo, y se ha callado por la presión social o porque no te pongan la etiqueta. Entonces esto es terrible porque al final uno siente que solo hay una opinión predominante o dos opiniones predominantes y hay tantas realmente como personas, ¿verdad? Bueno, diréis, en datos, os voy a dar unos datos. Lo siento, está la parte árida, ¿vale? Pero es que es necesaria. Esto es como una foto. Podríamos haber sacado muchas cosas, pero yo he querido sacar estos datos y son del 1 de mayo. O sea, que están muy fresquitos, son de 2020. Fijaros, somos 7.500 millones aproximadamente de personas en el mundo. En azul, fijaros, destaca que hay 842 millones más de personas desnutridas. Aproximadamente la misma cifra, más de 800 millones de personas sin acceso a agua potable. Contrasta con que hay más de 1.692.000 personas con sobrepeso y más de 755 millones de personas con obesidad. Contradictorio, ¿verdad? Fijaros, en lo que va de año, y hablamos de 2020 y que estamos en mayo, ya más de 2.500 millones de niños menores de 5 años han fallecido. Muertes por cáncer, 2.692.000 personas, más o menos muy similar a la de niños. Muertes por tabaco, fijaros, más de 1.600.000 personas en lo que va de año. Por alcohol, 820.000 personas. Suicidios, un número absolutamente terrible, pues más de 350.000 personas, de 350.000 almas. Si alguno quiere saber un poco de dónde he sacado los datos, los tenéis ahí abajo un poco a la derecha y los podéis contrastar. Estoy acabando, no os agobiéis en esta parte de datos, ¿vale? Más de 131.000 millones de euros, hablamos ahora de dinero, se han dedicado a drogas, a la compra de drogas ilegales. Hay un gasto solo en Estados Unidos de más de 416 millones en enfermedades relacionadas con la obesidad. Y en programas de pérdida de peso, en Estados Unidos, insisto, más de 137 millones de euros. Vamos a dar la vuelta ahora a otro aspecto que también me preocupa. Sacado ayer mismo, más de 1.700.000 hectáreas han sido deforestadas en lo que va de año. Esto a 5 de mayo. Y dirás, ¿y por qué, Nacho, me dices todo esto? Bueno, pues te he hecho un planteamiento de que realmente la sociedad en la que estamos, que ha sacado pecho y que hemos sacado pecho, en general está en la adolescencia y está todavía muy lejos y con todo el respeto y cariño a la adolescencia. Es necesario, se aprende muchísimo de la adolescencia, pero no hay que quedarse en la adolescencia, hay que pasar a la juventud y hay que pasar también a madurar, ¿no? A la adultez. Bien, fijaros, ¿qué es lo que necesitamos? Y esto igual al principio te choca. Bueno, pues todo esto lo que nos lleva es que necesitamos el cambio. Antes 2 datos, perdonad, que se me habían olvidado. Curiosidades, ¿no? De las materias primas. Fijaros, poco más de 15.000 días estimados faltan del uso de petróleo, unos 43 años, y unos 57.000, algo más, para el final del gas. Y esto, lo que os estaba diciendo, nos lleva a que el cambio de estas cifras pasa por nuestro despertar espiritual. Y yo espero que justamente ahora no estés etiquetando. ¿A qué me refiero con esto del despertar espiritual en cada uno y en todos? Porque lógicamente va a empezar el cambio en cada uno de nosotros. Bueno, pues sobre todo en 2 cosas. Ser una sociedad, una civilización que tenga muchísima mayor conciencia de todo, de lo que hacemos, de lo que decimos, de cuando cogemos el móvil, a quién escribimos, qué le mandamos, qué mensajes decidimos mandar, qué vemos por televisión, qué decidimos escuchar. Y para el maestro, si haces, yo qué sé, pues una ficha
decides que vas a hacer una ficha o 25 fichas, pensar por qué vas a hacer una ficha, qué objetivo vas a tener haciendo esa ficha o esa tarea al alumno. Es decir, ser muy consciente del por qué y del para qué de todas las cosas. No dar cosas por supuestas, no ir con nuestra inercia que vamos siempre, sino ser muy conscientes de todo lo que hacemos dentro del aula, para qué y por qué lo hacemos. Consciencia. Y trascendencia, es decir, hay que salir del aula. Hay que salir del aula, no nos podemos quedar en el aula, tenemos que conectar con el mundo, conectar con lo que está alrededor. A mí me gusta llegar a clase, montar una circunferencia, un compás sobre un mapa y señalar en ese círculo aproximadamente 10 minutos del centro en el que estamos y cómo podemos conectar, cómo podemos mejorar. Primero dentro de nuestro propio centro, de nuestra propia aula, pero luego pues con una residencia, con una asociación, con las mismas obras quizás o el mismo follón que haya en la calle, con las tiendas, con quién sabe. Hay que conectarlo. Esa trascendencia significa que tenemos que tener un propósito más elevado, ¿no? Esto es como aquella historia la conoceréis, ¿no? De la persona que estaba construyendo y le preguntan ¿qué hace? Y dice, ¿qué voy a hacer? Ganarme las lentejas, ¿no? La comida. Y le preguntaron a otro obrero, oye, ¿qué estás haciendo? Y dice, bueno, aquí estoy construyendo, bueno, pues ganándome el pan y construyendo aquí un edificio. Y al tercero le preguntaron y le dijeron, ¿qué estás haciendo? Y dijo, construyo una catedral. Nosotros construimos, nos tenemos que creer que aunque somos esas migajillas, estamos haciendo algo más grande que nosotros mismos. Luego se puede o no trascender, muchas personas tendrán esa trascendencia a través de un ser superior, de una inteligencia superior que podemos llamar, pero no necesariamente, o incluso convertirlo tener una religiosidad, pero no necesariamente, ¿de acuerdo? Lo importante es trascender a nuestros actos y a lo que hacemos, que todo, a partir de ahora, siempre lo ha tenido, no descubro nada, ¿no? Pero todo tendrá una mayor trascendencia y un mayor sentido, y lo deberemos hacer de este modo. Y me dirás, y ahora vamos a aterrizarlo, ¿y cómo lo hago en el aula, ¿no? En la educación? Pues lo primero de todo, centrar toda nuestra acción en los valores universales, centrados en la persona, haciéndolos atractivos, creativos, divertidos, entusiasmando, es fundamental. Y centrado en la persona, porque cada persona, lógicamente, aprende de una manera. Muy importante, es que los contenidos no es el fin, son unos medios que nos permiten desarrollar una serie de capacidades, de competencias y de habilidades. Y nosotros hemos dicho, no, pues nada, venga, matemáticas, logaritmo neperiano. Recuerda el meteorito chocando con la Tierra. De acuerdo, logaritmo neperiano, ¿a qué me puede ayudar? ¿Qué funciones ejecutivas? ¿Qué puedo desarrollar con esto? Eso es lo importante. Lo segundo, creatividad. Desarrollo verdadero de la creatividad. No digo esa creatividad que entran los niños en el aula, ¿no? Y de pronto se les queda así la cara. Esa está bien, esa creatividad que despierta la curiosidad es importante, pero yo hablo de una creatividad trascendente, una creatividad con significado, una creatividad que lleve a mejorar nuestro entorno. Reivindicar el valor del juego. El juego es cosa seria, ya lo dice Brown en su libro A Jugar, que es fantástico. El juego es cosa seria y no es cosa de niños, es cosa de todas las edades. Y probablemente una de las cosas que tengamos que hacer es descubrir qué tipo de jugador éramos. Sí, tú, jugador, persona adulta, a lo mejor de niño te gustaba explorar, curiosear, meterte en rincones. Entonces, tu tipo de jugador es explorador y a lo mejor ahora lo que necesitas es justamente trabajar o desarrollar habilidades relacionadas con esa parte exploradora tuya. Quizá investigando, qué sé yo, o quizá coleccionabas cromos y latas. Pues a lo mejor ahora coleccionas otras cosas, coleccionas experiencias, coleccionas fotografías, imágenes. Por eso, muy importante conectar con el juego, no solo en la infancia. Muy importante, por encima de todo, cuidar la honestidad, la espontaneidad y la creatividad propias del niño. Y si nos la hemos cargado un poco, como dice Ken Robinson, con la educación, o porque ya el niño ya no es tan niño, ya es más mayor, hay que hacer un trabajo sincero, y eso da para muchas charlas, para
el desbloqueo creativo, es decir, para sacar esa parte interior nuestra, curiosa, espontánea, ese niño interior que alguna vez habrás oído hablar. Cambio de paradigma. ¿Qué metodología es mejor? Depende. Lo importante es que ponga al alumno en el centro, que le haga protagonista, que le haga partícipe. Aprender a aprender, saltar al aprendizaje comprensivo y sobre todo apostar por los valores, por una educación integral, una educación del interior, de conocerse uno a sí mismo. Y en este sentido cada vez hay más investigaciones que demuestran que las famosas 3 Marías son las 3 joyas de la casa, ¿vale? Y que necesitamos de asignatura de humanidades, necesitamos de cualquier expresión artística, cine, teatro, danza, pintura, cualquiera, escritura, cualquiera nos vale. ¿Por qué? Porque van a desarrollar unas competencias que otras asignaturas, creedme, no van a poder. Y para esto hay investigaciones que lo demuestran, no es el momento por extenderme, la riqueza, la necesidad de arte que tenemos, de cualquier expresión artística que tenemos, puesto que desarrolla la empatía, acordados de las cifras que hemos dicho, y la compasión. Y cómo no hablar de la educación física, que aprendemos jugando, moviéndonos, pero ya no tanto solo por el tema de salud, que por supuesto, sino porque el deporte en sí mismo es una metáfora de la vida, de esfuerzo, de compañerismo, de lucha, de entrega, de que te vienes abajo, te levantas. Necesitamos más horas de educación física. ¿Qué ocurre? Que dependemos de los de arriba y estaréis diciendo, bueno, venga, me pongo en el papel de víctima, ¿no? Bueno, puede ser problema o puedo ser parte del problema si no soy parte de la solución y al revés, lo sabéis. Pero yo lo que propongo es que sin ser un experto lo metas en tu aula. No importa la asignatura que demos. Mételo en el aula. Utiliza el arte y utiliza el movimiento dentro de tu asignatura, sea matemáticas, sea literatura, inglés o la que sea. Y como he comentado antes, aprendizaje servicio, sal del aula, intenta con los alumnos, que lo van a agradecer mucho, conectar unas cosas con otras. Esto simplemente, pues como un pequeño ejemplo, que yo no he venido a hablar de mi libro, pero es un ejemplo, ¿vale? Y puede ser, por supuesto, como todo, puede ser mejorable y revisable. Pero este es un ejemplo del mapa que podía tener, por ejemplo, un profesor de primaria, de secundaria. Es decir, qué bonito sea que en ese caso hipotético de ese meteorito que choca con la Tierra, los alumnos vieran todos estos valores a través de un montón de actividades, a través de historias, a través de visualizaciones, a través de juegos, a través de la propia asignatura, viendo en cada momento y en cada etapa evolutiva, según su momento, qué valor puede ser más importante, unos individuales, otros más colectivos. Y llegado este momento, pues hay que mojarse. Entonces, esta es mi propuesta y si os soy sincero, ahora conecto con esa confesión que decía al principio. Pues mira, la verdad que hay veces que siento que no sé muy bien, ¿no?, qué hacer con esto y vosotros ahora me podéis ayudar a decir, oye, pues podríamos juntarnos, lo mando al ministerio, no me van a hacer caso, hago un blog, nos juntamos unos cuantos y vemos qué hacemos. Bueno, esto es una posible hoja de ruta. Lo primero de todo, la política al margen. Las leyes educativas deben estar realizadas por educadores. ¿Por qué? Porque los que están en el poder quieren perpetuarse en el poder y los que no están en el poder quieren llegar al poder. Y hay que quitarlo de intereses. Nunca más puede ser la educación una moneda de cambio. Y ha sido una moneda de cambio. Ha sido antes y ha sido ahora. O sea, que es que me da igual. Lo segundo, los valores, ya lo he dicho, tienen que ser lo primero, lo más importante. Pero si es que ya nos lo decía de una forma muy simpática Coopers, ¿no? Dice, si es que el que es buena persona con la pareja. El que no se puede ser una buena pareja y no ser buena persona, pero tampoco se puede ser un buen profesional si no eres una buena persona, o un buen amigo, etcétera, etcétera. Tercero, buscar lo que nos une. Somos la familia 18 hermanitos, 18 hermanos, 18 comunidades autónomas, cada una con sus gustos, su música, sus trajes, sus comidas, sus manías, ¡Qué riqueza, qué diversidad! Tenemos que acabar con las políticas que permitan enseñar a odiar. Tenemos que pensar en lo que nos une. Cuarto,
Creo que sería bueno redistribuir los contenidos, lo que se está hablando de la síntesis de saberes, conectando unas disciplinas con otras, no como en mundos aparte y como en un horario en donde ahora paso de esto a esto y lo que he visto antes no tiene nada que ver. Conectar disciplinas. Todo lo que hacemos debe ir hacia el crecimiento personal y en esto la expresión artística, la actividad física y en general las humanidades tienen mucho que decir y tenemos que apostar por ellas. Metodologías activas, ya lo he dicho, y eso requiere que haya inversión en aulas y espacios acordes para ello. Luego diré el cómo, que ese es otro cantar. Lógicamente, las escuelas de magisterio se va a necesitar un nuevo perfil y hay que preparar a ese perfil. Tenemos que cambiar los planes de estudio, poquito a poco, pero hay que hacerlo. Asimismo, dentro de ese perfil de maestros, aquí voy a tirar una piedra contra mi propio tejado. Es que los maestros han estado 3 años en los planes antiguos o 4 años preparándose para entrar en el aula. 3 o 4 años. En secundaria, pues he estudiado por ciencias, he estudiado química, lo que sea, he hecho un año en máster actualmente, un máster de secundaria, y ya está, ya tienes todo lo pedagógico. Entonces, realmente creo que es importante. Luego hay tanta frustración y tanta gente que viene y dice, yo vengo a enseñar matemáticas, yo no vengo aquí a pelearme o a... Pues no, no, no. Tú vienes a transformar personas, tú vienes a acompañar personas. Y eso va a requerir una mayor, a garantizar la calidad educativa. Tenemos que atrevernos a que vengan a vernos, a ver cómo hacen nuestro trabajo. Yo sé que esto intimida de entrada bastante, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la universidad de trabajo, pues lo hacemos. Lo hacemos con naturalidad, aunque al principio cuesta. Y dejarnos de inspecciones educativas con tanta burocracia. Qué importante es que esa calidad, esa inspección vaya a garantizar que realmente lo que está ocurriendo dentro del aula sea algo enriquecedor. Y por último, y aquí aprovecho mi momento para lanzar un palo, apoyar legislativamente a todo lo que vulnera los derechos de la infancia y de la juventud, y especialmente en televisión y en medios de comunicación y, por supuesto, y cómo no, en Internet. Hay que hacer todo lo posible para garantizar un poco esa defensa. Estoy terminando. Ya simplemente comentaros, ¿no? A la izquierda tenéis un poco hacia donde estamos y en el otro lado, en verde, tenemos hacia dónde podemos caminar. Y un poco recogiendo y resumiendo pues todo eso, y como en esta imagen, que por cierto son de algunos de mis sobrinos, y que miran a un futuro un poquito más prometedor, y ojalá este sea el atardecer justamente de una nueva etapa, ¿no? Y de una nueva civilización. Los contenidos no son el fin. Los contenidos son un medio para el desarrollo de funciones ejecutivas, como pueda ser la planificación, la toma de decisiones, la velocidad de pensamiento, la creatividad, etcétera. Y tú te vales de esa asignatura. Que hay que aprender cosas bien, pero no perdamos el punto de vista. Y, por supuesto, como ya he hablado antes, para desarrollar un sentido ético de verdad y un desarrollo de valores, si quieres llamarle virtudes, actitudes, lo que más te guste. Pasar de un individualismo, lógicamente hay que apoyar, creo que hay que apoyar la iniciativa. Esto mismo es una iniciativa, ¿no? Lo que tienen las personas, no somos, cada persona tiene su riqueza y no somos todos iguales, pero pasar de ese mundo individualista a un mundo más cooperativo, muchísimo más cooperativo, a tener en la cabeza esa idea de tribu, ¿no? de familia. Pasar, como he dicho antes, del tener al ser y cambiar quizás esa mentalidad que tenemos y que ha provocado tanta, pues no sé si agresividad y que tanto identificamos también un poco con el mundo de la empresa, de esa mentalidad de escasez, de aquí, esas frases que quizá pueden ejemplificar ese pensamiento, ¿no? De aquí no hay para todos, aquí hay para todos. Aquí hay para todos. ¿Cómo es que unos están obesos y con unos problemas increíbles y otros es que no tienen ni siquiera agua, ¿no? Del codazo al codo con codo. De prepararse para lo de fuera a prepararse para lo de dentro realmente, ¿no? Que es lo que importa. Estoy acabando y pongo un poco como, ahora que me digáis también vuestros comentarios, aportaciones, opiniones, pongo esta imagen, ¿no? Que es de un desierto de sal muy conocido en Estados Unidos y que habitualmente tiene este parecido, ¿no? Con nuestras aulas, ¿no? Que se ha quedado pues seco, agrietado,
sin vida, diríamos, ¿no? Cuando realmente pongamos estas cosas en juego, creo que podía suceder lo que ocurrió, no sé si fue, no sé muy bien si por el año 2006, 2007, que hubo un cambio en el clima, llovió mucho y este lugar cambió totalmente de aspecto. Fijaros bien, es el mismo lugar aunque no lo parezca. Y esto debería ser un poco un ejemplo de lo que podemos hacer en clase, aunque nos sentamos muy pequeñitos. De verdad, yo creo que incluso esta misma charla, y por eso decía lo de animarme a salir de la zona de confort. Esto es un granito de arena de nada, ¿no? Pero con muchos granitos se puede hacer algo y creernos que realmente, aunque somos pequeños, aunque somos poca cosa, dentro podemos tener magia. Decía la autora de Harry Potter, que sabía un poquito por lo menos de magia, ¿verdad? Que la magia es potencialidad pura, que cuando se encuentra al servicio de un propósito más grande, desprende toda su dinamita, y a mí me encanta. Y ojalá nosotros desprendamos esa dinamita. Te dejo con una última frase que a mí me encanta, de una de las personas que a mí me han influido, al menos sus libros, que lo considero como un maestro espiritual, justamente, que es Wayne Dyer. Y Wayne Dyer comentaba que solo estás, piénsalo bien, solo estás a un pensamiento de cambiar tu vida. No digo que sea fácil, pero es que el mundo necesita optimistas, que pesimistas y realistas hay un montón. Yo no conozco ni exploradores ni científicos que hayan sido pesimistas. Es muy difícil. Ay, joder, pues no sé si vamos a descubrir la vacuna, vaya por Dios. Pues yo creo que no, ¿eh? Pensar que estaríamos en la educación con profesores que fuéramos pesimistas. No, tenemos que ser optimistas, pese a esos datos que antes os he contado. Así que nada, os animo un poco a que construyamos juntos este camino, a que hagamos un poco tribu, poco a poco, los que vemos que hay que ser quizá más radicales y que este cambio en la educación pasa por un despertar espiritual. Última cosa, ¿y cómo hacerlo? Porque los de arriba no nos hacen caso y podemos, como decía antes, pensar que, bueno, con este sistema educativo, mientras los políticos digan hagan esto, estamos las manos atadas. Yo quizá en esta parte me voy a contradecir y soy un poco pesimista, pero creo que hay algo que puede funcionar y os lo voy a decir un poco al oído, ¿vale? Un poco teatralmente, con todo el respeto. Pues yo creo que puede funcionar de abajo a arriba por coronavirus. Es decir, a 3 metros, 2 metros, no funciona. Más cerca, con el roce, con el tacto, funciona. Necesitamos en nuestras aulas, en nuestras escuelas, en nuestras universidades, conectar y contactar. Esto es fundamental. Y quizás llegará un momento, igual que se iba conectando esta dichosa enfermedad, que llega arriba y por presión social sea necesario hacer los cambios pertinentes y que se pongan, como dije antes, en manos de los educadores. Pues nada, ¿te animas? Pues cambiamos juntos. Espero que os haya gustado, que quizá, ojalá, sería mi deseo, os haya removido un poquito dentro y que como mínimo esa es mi ilusión, pues que haya sido útil y que os deje un poquillo para reflexionar. Y ahora, si os parece, pues vamos a hablar, vamos a dejar un momentito para que comentéis, para que hagáis preguntas. Tenemos un ratito, así que por mí, pues perfecto. Yo creo que ya están llegando alguna preguntita. Voy a dejar de compartir la pantalla porque vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, alguien me preguntaba, yo he hablado muy poquito del método de imaginación. Ya os dije que no iba a hablar, que no venía a hablar de mi libro. A ver, cada persona busca sus caminos, ¿no? Y este es el camino que yo he encontrado después de muchos años. No es el mejor, a lo mejor hay otros caminos mejores, ¿eh? Pero es la forma que yo he encontrado de trabajar esta serie de cosas que hemos dicho. Lo he probado en colegios, en primaria, en secundaria. Sé que algunos colegios lo están empezando me consta que lo están empezando a probar y veo resultados y mejora la motivación, sé que mejora la creatividad, mejora la autoeficacia percibida, es decir, que el estudiante, el alumno,
el niño se siente más valorado, se siente más hábil y por tanto ve que toma decisiones y ello pues hace que motive. Entonces, me preguntabais por aquí si esto tiene algo que ver con la gamificación. Pues si realmente lo trataremos, si queréis, y me animo a una webinar sobre el método, es posible, claro que es posible. Yo, de hecho, he hecho bastantes gamificaciones en torno a mundos muy diferentes, desde El Señor de los Anillos, Tolkien, eh, desde Narcos, incluso con más mayores. Es decir, cualquier manera de despertar la curiosidad, si el final es despertar la curiosidad, no hacer cosas tampoco, es totalmente necesaria. Comenta Paqui que tenemos un reto grande en la educación y lo podemos hacer entre todos y el cambio viene de cada uno, eso es sí. Yo he terminado por eso diciendo que muchas veces te sientes muy poquita cosa, porque es un poco esa idea, ¿no? De Paqui, muchas gracias por comentar. Esa idea de que hay que pensar globalmente y actuar localmente, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay que confiar y sobre todo yo creo que el entusiasmo, al igual que la creatividad, son contagiosos. Yo siempre lo he comprobado, ¿no? El entusiasmo, cuando alguien se anima a hacer las cosas, vas para adelante, ¿no? Y tiras para adelante a pesar de las dificultades. Así que totalmente de acuerdo, es un trabajo que tenemos que hacer individualmente. No sé si hay alguna más preguntas que queráis hacer, dudas. Bueno, o sea, que hay un montón que yo no había visto. Vamos a ver. Hemos hablado sobre la gamificación. No sé si tenéis alguna duda más. A nivel educativo, me pregunta Laura, ¿a nivel educativo crees que el coronavirus ha marcado una generación? No personalmente, sino en conocimientos adquiridos. Supongo, Laura, que por lo que entiendo, ¿no? Yo pienso que por un lado nos va a enseñar, pues sí, nos ha enseñado cosas, nos ha enseñado a convivir, nos ha enseñado a valorar ciertas cosas, a agradecer, a cuidar cosas que antes pues no teníamos en cuenta. Y desde el punto educativo yo creo que lo va a hacer, primero porque nos hemos tenido que poner las pilas para enseñar en remoto, para... Ahora, fijaros que parte de ese mosqueo de que tienen algunos padres, decir, pero bueno, esto es una locura, es que yo no soy profesor, tengo 4 niños, totalmente comprensible, es porque no hay comunicación y a veces mandamos simplemente las tareas a una determinada edad todos a la vez, en vez de decir, oye, mira, están en este capítulo, están en esta página, no pasemos a la otra, ¿no? Pero sí, creo que, y no sé si te refieres a eso, creo que nos marcará, ¿no? Este hecho de ver cómo nuestros mayores, pues lo voy a decir así, se nos pueden ir en cualquier momento si pasa por la puerta el dichoso coronavirus y los no tan mayores. Yo personalmente he tenido a mi hermano y lo hemos pasado fatal, porque la situación, el no poder hablar, el no estar cerca, es terrible. Es terrible también el no poder despedirte de la gente. Después de toda una vida, ¿no? Puedo ir a una tienda a comprar el pan, pero no puedo despedirme de mi ser querido, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, creo que va a hacer. Más cosillas, dice, buenas tardes. ¿Qué posibilidades hay de crear un colegio con un proyecto educativo experimental en el que fuesen profesores identificados con él? ¿Se podría pedir comisiones de servicio para ese proyecto? Es que profesores creativos son hormiguitas moviendo montañas, dice Eva. Bueno, a ver, yo no te puedo contestar totalmente a tu pregunta, que es muy inteligente y además muy de ir directa, ¿no? Pero a ver los hilos. Yo, de hecho, tengo un compañero y un buen amigo que ha decidido montar su propio colegio por el Boalo, ¿verdad? Ahora no me viene el nombre, José, así que perdóname, te estoy haciendo publicidad. Y bueno, experimentar en el sentido de que también lo que haces creativamente se basa en evidencias científicas que se están empezando a recoger, que requieren mucho más tiempo, por supuesto.
pero que es totalmente experimental y que es de más contacto con la naturaleza, mucho más desde el interés del niño o desde el tema que le atrae. Y cada vez hay más escuelas que permiten esto. Yo siempre digo, por supuesto que la escuela pública es que es necesaria, hay que mimarla y cuidarla como oro, pero todas estas iniciativas son muy interesantes también, ¿no? Iniciativas a veces pues, concertadas o privadas que, ¿por qué no? Pues también dan riqueza a la educación. No sé si te he contestado, Eva, si quieres ahí mandarme alguna respuesta, pero la verdad es que lo que sí que tengo claro es que debemos hacer piña y debemos hacer fuerza y que es muy importante que todo el centro vaya en la misma dirección. Pero no nos podemos venir abajo, es decir, tú en tu centro, oye, tienes a alguien que es de tu cuerda, vamos a decirlo así, el friki de no sé qué, 3 o 4 y tal, pero a lo mejor la jefa de estudios no, o sí. Bueno, vuelvo a decir, efecto coronavirus, es decir, contagio, siempre va a haber una parte que va a apuntarse en la innovación y siempre va a haber gente que va a probarla. De hecho, hay una gráfica con estos datos estudiadísimos de gente que adopta enseguida la innovación, casi antes de probarla, de si da resultado o no, gente que se engancha más tarde y gente que es un 3, un 5%, que tarda muchísimo, muchísimo ya cuando lo hace todo el mundo dices, bueno, pues venga, va, voy a hacer esto. Más preguntillas, a ver, que tengamos por aquí. Vamos a ver. Bueno, son preguntas también en torno, lógicamente, al libro. Bueno, que lo tenéis en Editorial Colima, está en la Casa del Libro también y en, bueno, Corte Inglés, en Amazon, etcétera. Tiene muchos recursos, eso sí que os lo digo, tiene muchas visualizaciones para cada edad, cómo trabajar cada valor con su música, con historias. Las historias siempre conectan y siempre contagian, son muy necesarias. Necesitamos, ¿no? Ya lo decía Bandura, necesitamos aprendizaje vicario, ¿no? Fijarnos en modelos que realmente nos tiren para arriba, ¿no? Y nos hagan crecer. Vamos a ver, dice... bueno, hablaba Eva, decía que hablaba de la pública, que es difícil conseguir compañeros innovadores. Yo creo que no, fíjate, yo creo que es verdad que como en todos los sitios hay gente que está en el cargo, que no tiene ya ideas ni ganas de a lo mejor de cambiar y no le digas esto de la hora del cambio, ya le das, se le ponen los pelos así. Pero yo soy formador de creatividad, he tenido la suerte con la Fundación Botín, he estado en muchos colegios y a veces he visto cosas sensacionales en escuelas públicas. Yo creo que depende mucho, como dicen, del barrio y del tamaño del colegio muchas veces y, y realmente he visto que en escuelas públicas hay gente que tira adelante un montón y hay otros pero igual en concertados y en privados, porque se contagian, se acomodan y todo esto que dices de los contenidos les parece como un mundo. Y dice Amelia, ¿cómo involucras a los padres? Va la pregunta buena, Amelia, en una educación como la que propones. Muchas gracias. Bueno, pues los padres obviamente son un agente educativo fundamental. En primaria es el que más. Y en secundaria pues dejamos de ser ahí, lógicamente los referentes vienen a ser otras personas, los amigos o incluso a veces los profesores. Algunos profesores que tengan gancho terminan pudiendo ser un referente. Hay que hacerles partícipes. No tengo una receta, pero si yo voy a trabajar, por ejemplo, una actitud dentro del aula, yo tengo que ponerles en ese modo. Oye, que estamos en modo empatía, que estamos en modo superación y unas recomendaciones. Luego la gente va a hacer lo que quiera, ¿no? Esto es como todo, la libertad cada uno en su casa. Pero sí que tiene que haber, se tiene que trabajar escuela de padres para dar pautas, ¿no? No para enseñar a ser padres, sino para decir, bueno, pues mira, tú no se lo eches en cara en cuanto pues, estamos hablando de la superación, pues ahora te lo comes esto. No, son cosas pequeñas, pautas pequeñas y luego compartir jornadas. Nosotros, yo me acuerdo, hemos compartido jornadas deportivas en las que los padres compartimos con hijos, pues si quieres justamente que tu hijo deporte, uno de los predictores de que tu hijo lleve una vida saludable y no se enganche a otras cosas, es padre o madre y sobre todo, dependiendo también si es varón, si es chico, si es chica, ¿no? Padre o madre que haga actividad física. Es fundamental.
¿Piensas que los profesores deberían de cambiar más de colegio? Buena pregunta. Hay profesores que llevan 20 años en el mismo centro. ¿Crees que es bueno que el equipo de profesores sea estable o que cambie? Bueno, yo creo que depende. Yo creo que aquí hay almas de profesores que les gusta cambiar con un espíritu más aventurero, que les gusta darle un toque y rápidamente irse. Yo personalmente siempre he sido más de echar raíces, ¿no? De donde he estado, ver que se va transformando, que va avanzando, ¿no? Porque si no, las cosas necesitan el cambio necesita un proceso y un tiempo. La fruta no madura de golpe. Pero obviamente el estar en distintos sitios ayuda muchísimo en la flexibilidad, en la creatividad, en la adaptación. Así que yo creo que para cierto tiempo sí que es bueno cambiar o incluso, se ríen mucho conmigo, pero incluso tener un año de excedencia, quién sabe, pues para ver otras cosas, para aprender otras cosas, para renovarse y volver con nuevas fuerzas. Bueno, pues nada, yo no sé si hay alguna pregunta más, creo que ya estamos en tiempo, así que simplemente pues daros las gracias a los que os habéis conectado, me hubiera gustado también veros, oíros, pero bueno, pues esto es así, qué importante, ¿no? Es la presencia física. Os voy a pedir ese favor, que os animéis de verdad, que os animéis también a escribirme, he puesto el correo creatividad@nachorros.com a través de Colima, sino incluso eh, que curiosidad si queréis la página web, aunque la tengo que cuidar más todavía, y que me digáis pues un poco lo que os ha parecido, ¿verdad? Eh, ta, 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 ta. Vamos a ver. Sí, termino, dice Beatriz, que se incorpora un poquito más tarde, si conozco la psicología positiva. Claro que sí, está demostrado científicamente su eficacia. En España hay programas libres y gratuitos por Internet. Solo quería compartirlo. No conozco personalmente un centro donde se aplique. Sí que se aplica. Yo soy consciente que, por ejemplo, en nuestra escuela de magisterio, en la facultad, no, ni siquiera voy a hacer la publicidad, pero hay profesores que se están especializando en este tema, ¿no? Porque, como dices bien, Beatriz, tiene un efecto, igual que en el aprendizaje cooperativo, tiene un efecto claro, no hablamos de opiniones, estamos hablando sobre hechos constatados. Así que, adelante. Y bueno, muchas gracias a todos, espero que os haya gustado, que os haya sido útil y nada, esperamos poder hacer piña. Un saludo a todos. Chao.